El reloj digital en el buró marcaba las 3:17 de la madrugada, en un hotel de lujo, bien anónimo, allá en Zúrich. Una tarjeta magnética negra, sin ninguna marca o logo de por medio, se deslizó con un sonido seco y preciso por el lector de una suite en el piso 12, prendiendo la luz verde que daba chance de entrar. La puerta se abrió sin prisa, dejando ver un pedazo de pasillo con alfombra gruesa, donde el silencio se sentía como una pared. El que observaba, sin que nadie lo viera, ya estaba adentro, y la escena era de una rutina que se quedó a medias. La suite ejecutiva no tenía ni un rastro de pleito ni de desorden, solo la forma bien cuadradita de un lugar hecho para que gente importante y apurada pase de volada. La única luz prendida era la del lamparín de lectura, que seguía encendido sobre un escritorio, alumbrando una lapa abierta y un portafolio de piel negra, cuyos papeles se veían apenas. El portafolio traía unas gráficas de redundancia y diagramas de seguridad cifrada. No manches, pura cosa pesada. En medio del cuarto, la calma se veía hasta exagerada. El doctor Emil Rostova estaba tirado en un sillón de tela neutra, con la cabeza un poco ladeada, el cuerpo en una pose de descanso profundo que ni de chiste le iba a un señor de su calibre. Traía puestos pantalones de vestir y una camisa blanca, con los dos botones de arriba desabrochados, el saco de sastre, doblado en una silla cerca. Lo que más sacaba de onda era que no había señales de que se hubiera asustado o de que hubiera puesto resistencia. El vaso de cristal vacío sobre la mesita de centro, al lado de una botella de agua mineral intacta, parecía una pieza de museo. El contraste entre lo mucho que pensaba este cuate y lo quieto que estaba su cuerpo mostraba una falla en el sistema mucho más gruesa que cualquier error técnico que él pudiera revisar. La cámara no se enfocaba en la cara, sino en el cuello de la camisa, donde la tela blanca, bajo la luz fría del hotel, se veía un poco rara. Era una manchita oscura, del tamaño de una moneda, casi invisible en la penumbra, un detallito mínimo que rompía con lo esterilizado de la escena. Ese punto discreto de desorden era la única prueba material de que el cambio de Rostova, de estar vivo a estar quieto, no había sido obra de una cosa orgánica cualquiera, sino el resultado de algo de afuera, metido con precisión de cirujano. Ese mínimo rastro en el cuello, que a un ojo normal ni lo notas, era la firma de la certeza biológica. El ejecutivo de unos 40 y tantos ya no iba a despertar. El silencio, entonces, era el eco de un evento de altísima energía, pero ejecutado sin hacer ni un solo ruido. La quietud de esa suite de hotel en Zúrich no era casualidad. Órale, era el resultado final de una cuenta bien hecha. La escena, tan quieta y controlada, te decía que la interrupción de la vida de Rostova no fue un ataque de rabia ni un robo al azar, sino el final frío e inevitable de un proceso. El cuerpo en el sillón, con esa pose de descanso forzado, convertía la suite de lujo en un centro de operaciones. Eso indicaba que la logística para poner al doctor Rostova justo en ese punto, a esa hora exacta, había necesitado recursos de vigilancia y coordinación que no te pases, iban mucho más allá de lo que cualquier persona o banda chica podría tener. El ambiente te daba la sensación de que cada detalle, desde el tipo de vaso hasta la luz encendida, servía para armar un pretexto creíble para negar todo. El dossier abierto en el escritorio, con sus diagramas de redundancia nuclear, no era solo el material de trabajo de Rostova, era la razón de su caída. La promesa implícita es que este evento, que parece aislado y fácil de catalogar como muerte natural por estrés, estaba conectado con cadenas de mando y decisiones que se tomaron en cuartos sin ventanas, a miles de kilómetros de distancia. No se trataba de eliminar a un científico solo, sino de neutralizar un riesgo para todo el sistema. Lo complicado del método usado para lograr esto en territorio neutral, sin rastros forenses obvios o un zafarrancho diplomático al instante, apuntaba a una metodología de inteligencia de otro nivel, que no solo elimina, sino que también controla la historia que se cuenta después del evento. Esta operación no fue de fuerza bruta, sino de aprovechar algo mucho más frágil y predecible, la vulnerabilidad psicológica, lo vacío de la escena, el que no hubiera pelea y la quietud del pasillo. Eran, por sí mismos, una demostración de poder silencioso. El que observa, mirando el portafolio abierto y el cuerpo que descansa, entiende que la incógnita no es quien lo hizo, sino como le hizo la maquinaria para convertir el deseo humano de que lo reconocieran y lo quisieran en un arma de neutralización que él mismo se aplicó.
Este evento en Zúrich es, por lo tanto, la punta del iceberg de una ingeniería de vulnerabilidad, donde el cariño falso se volvió la vía final para tener custodia total de los datos y callar al objetivo en el punto sin retorno. Mientras se va contando esta historia, la están viendo cuates de muchos lados. Échenme un grito en los comentarios de qué ciudad o país la están siguiendo. Darle like al video y seguir el canal ayuda un montón a que sigamos con este tipo de historias. El doctor Emil Rostova, el señor que ahora estaba quieto en Zúrich, tenía un trabajo discreto, pero súper importante, en la infraestructura de su país. Él no diseñaba armas espectaculares, ni era un jefe militar. Su rol era revisar y manejar las redundancias críticas en los activos nucleares y de seguridad cibernética principales. Eso le daba una visión de 360 grados de las fallas estructurales, los puntos ciegos y lo vulnerable del sistema que sus jefazos preferían hacerse de la vista gorda. Su relevancia estratégica no estaba en construir, sino en desmantelar, al menos en la cabeza. Él era el guardián silencioso de los peores escenarios, forzado a vivir con el conocimiento de que la estabilidad que su gobierno vendía al mundo era, gran parte, una falsa ilusión mantenida a base de parches burocráticos y la corrupción metida hasta el hueso en los niveles de abajo. El perfil psicológico de Rostova era complicado, viéndolo bien, autodestructivo. Tenía una mente brillante, pero muy rígida, dominada por un complejo de superioridad que lo hacía despreciar la mediocridad de los que lo rodeaban. Esa superioridad intelectual, junto con la frustración por la burocracia pesada, le alimentaba una crisis moral silenciosa y corrosiva. Él no buscaba lana, ni se alineaba con ideas extranjeras. Su motor era la necesidad de que le validaran y le reconocieran su agudeza técnica y moral, algo que le negaban en su ambiente de trabajo, que lo asfixiaba. Rostova se sentía minimizado, un ingeniero de lo mejor atrapado en una máquina que valoraba más el silencio que la verdad. En cómo actuaba, esa desilusión se notaba en que buscaba atención de otros lados, un talón de Aquiles disfrazado de un fachendón de estoicismo y ser súper competente en lo técnico. Rostova era bien solitario, y esa soledad no era solo física, sino una carencia intelectual. Ansiaba a alguien que reconociera lo pesado de su conocimiento y el dilema moral que cargaba. Sus interacciones eran siempre formales, pero detrás de lo rígido, había un vacío emocional que se convertía en una puerta de entrada para cualquier cosa que le ofreciera validación y un sentido de propósito más grande que solo mantener un sistema que él despreciaba. Esa fragilidad era la clave. Lo complejo de Rostova radicaba en que él se veía como un posible denunciante, un héroe moral obligado a romper el código de silencio para evitar un desastre catastrófico. Sus acciones, sin embargo, estaban impulsadas menos por la pureza ideológica y más por la necesidad de demostrar lo que valía. No estaba traicionando al país por dinero, sino buscando una forma de canalizar su desilusión y su genialidad fuera de los límites de un sistema que lo asfixiaba, convirtiendo su conocimiento en una moneda de reconocimiento global. Esa necesidad de que lo vieran lo subía al estatus de riesgo operacional, pues un cuate que busca que lo validen es predecible. Su relevancia estratégica iba más allá de solo tener secretos de diseño. Él tenía la capacidad de probar, con datos auditables e innegables, la negligencia sistémica de su nación respecto a la seguridad nuclear. La filtración de sus dossiers no resultaría solo en un oso político, sino en un colapso de la confianza global en la capacidad de control de armas de la superpotencia, con consecuencias financieras y geopolíticas incalculables. Por eso, la neutralización de Rostova no fue una venganza, sino una medida para contener el daño a nivel global, requerida para mantener el delicado y peligroso equilibrio de poder que él amenazaba. Antes de volverse un objetivo de alta prioridad, Rostova ya había empezado a hacer microfiltraciones cifradas. Usaba canales indirectos, medios de prensa occidentales y organizaciones no gubernamentales, ONGs, para tantear el terreno y ver qué impacto tendría su denuncia. Esas pequeñas grietas en la seguridad ya habían encendido luces de alerta en su país de origen. Curiosamente, en las agencias de inteligencia contrarias. Su búsqueda de un propósito más grande lo transformó, poco a poco, de un activo valioso en una bomba de tiempo moral, cuyo momento de estallar era incierto, pero inevitable. Su complejidad era su propia trampa. El contexto en el que operaba Rostova era de tensión que subía en secreto,
Un tiempo donde la disuasión nuclear y la seguridad cibernética ya no eran garantías, sino puntos de presión continua entre las grandes potencias. Este ambiente no se definía por conflictos armados abiertos, sino por una guerra fría de información e infraestructura, donde la confianza mutua se había cambiado por una vigilancia por todos lados. El riesgo constante no era que tronara un conflicto táctico, sino la desestabilización causada por fallas estructurales, accidentes grandotes o que colapsará la percepción de la competencia tecnológica de una nación. Dentro de ese panorama, el puesto de Rostova se volvía un riesgo invisible, pero palpable. Él no estaba a punto de filtrar el diseño de un arma ofensiva. Lo que tenía era el conocimiento sobre la falla estructural en un sistema de control de largo plazo, una vulnerabilidad que podría llevar a un accidente catastrófico e involuntario. Exponer ese riesgo sería más devastador que cualquier ataque adrede, pues revelaría la incompetencia interna y la negligencia institucional para mantener activos de máxima seguridad, deshaciendo la imagen de invulnerabilidad que proyectaba la superpotencia. Las tensiones invisibles permeaban el ambiente institucional de Rostova. La alta cúpula política de su país estaba más preocupada en mantener la fachada de control absoluto y progreso tecnológico que en arreglar las vulnerabilidades que señalaban las auditorías internas. Esa cultura de negación creaba una presión insoportable sobre técnicos como él, que eran obligados a firmar reportes que contradecían sus propios datos. El conflicto no era externo, era interno, entre la ingeniería de la verdad y la ingeniería de la propaganda. Esa presión continua y la desilusión consecuente hicieron que Rostova buscara canales de comunicación alternativos, al principio de forma cifrada e indirecta. Veía a las ONGs y a la prensa occidental como la forma de forzar la corrección de fallas que su propio gobierno ignoraba. Esta serie de microfiltraciones, aunque inofensiva al inicio, le señalaba a los servicios de inteligencia contrarios no solo una fuente de información, sino la existencia de una fisura psicológica en el sistema. Rostova se convirtió, por lo tanto, en un punto de palanca potencial. El juego geopolítico era menos de ideología y más de la credibilidad de la infraestructura. Si el mundo se enteraba de que la nación de Rostova no podía garantizar la seguridad de sus propios reactores o sistemas de defensa, toda la arquitectura de poder global, basada en la confianza mutua de contención, se tambalearía. Esto representaba una amenaza existencial para la imagen de la superpotencia, que se esforzaba por proyectar una imagen de rigor técnico y control absoluto en sus activos estratégicos. El riesgo era sistémico, y la amenaza, singular. Así que, el caso Rostova no era solo la historia de un cuate aislado con un secreto, sino el reflejo de sistemas que se pelean, la integridad técnica contra la corrupción política, la necesidad de transparencia contra la tiranía del secreto. La decisión de neutralizarlo, aunque se ejecutó en un cuarto de hotel en un país neutral, tenía raíces profundas en la necesidad de preservar la estabilidad de sistemas que dependían de la creencia en su propia infalibilidad, no en lo que realmente eran. Rostova era la prueba viviente de que el castillo de naipes estaba por caerse. La decisión de neutralización de Rostova se dio en un ambiente frío, en la mera cúpula de la Dirección de Inteligencia, coordinada por un comité interagencial compuesto por analistas y oficiales de operaciones. No hubo un debate moral explícito, solo la evaluación de riesgo y beneficio operacional. La reunión fue un ejercicio de burocracia terminal, donde el Dr. Emil Rostova fue reducido a un problema de integridad de datos y contención de crisis. La clasificación final fue captura vara diagonal neutralización clandestina de alto valor para preservación de la integridad de datos, un eufemismo técnico para la eliminación inevitable de un activo que se había vuelto un pasivo de seguridad inaceptable. El primer criterio que evaluaron fue el riesgo de repercusión. Los analistas proyectaron que la revelación de los datos de Rostova causaría pánico generalizado y desconfianza global en el control nuclear. Tal evento se consideraba un riesgo existencial para la estabilidad geopolítica, superior hasta a un enfrentamiento militar directo. La conclusión fue que el silencio hacía menos daño que la verdad. La eliminación, por lo tanto, se justificaba por la necesidad de abortar la filtración de la información, protegiendo la estabilidad superficial de un sistema que, de otra forma, colapsaría en credibilidad. El segundo punto evaluado fue el de fallo de alternativas. Reportes detallados indicaban que los intentos anteriores de control habían fallado. Usar sugerencias por canales indirectos,
Sobornos ofrecidos e incluso amenazas disimuladas a su carrera y reputación no lograron detener a Rostova, cuya crisis moral y búsqueda de validación superaban el miedo. Estaba en un punto de no retorno psicológico. La burocracia concluyó, sin sorpresa ni emoción, que la única forma de garantizar la custodia total de los datos y evitar la filtración final era interrumpir el vector, es decir, al mismo Rostova. La decisión se autorizó en ese preciso momento porque Rostova había agendado la entrega final de su dossier completo, marcando el punto de no retorno operacional. La ventana de tiempo para actuar se cerraba rápido. A partir de esa entrega, la negación plausible sería imposible. La autorización se ejecutó como una orden de abortar misión, donde la misión era la propia vida del objetivo. Lo frío del proceso estaba en que el comité no veía a un hombre, sino a una fuga de seguridad que necesitaba ser sellada con máxima urgencia. Un criterio fundamental fue la negación plausible. La operación debía diseñarse de forma que fuera imposible probar la responsabilidad de la agencia, y que la caída de Rostova se pudiera atribuir a causas naturales o problemas personales. Esto implicaba descartar métodos obvios de asesinato o secuestro. La neutralización debía ser indistinguible de un evento orgánico, como un infarto fulminante causado por estrés y agotamiento, un final que encajaba perfecto con el perfil de un ejecutivo sobrecargado y solitario. La eliminación, por lo tanto, no fue un acto de venganza, sino una medida profiláctica, racional y fría. Fue una decisión tomada en minutos de reunión, no en callejones oscuros. La burocracia institucional transformó el dilema moral de Rostova en un cálculo de riesgo que favorecía la custodia de los datos por encima de la vida del individuo. El proceso fue inevitable y metódico, definiendo la muerte como la consecuencia lógica y terminal de la campaña de manipulación psicológica que se iba a implementar. Rostova se había convertido en un error que el sistema tenía que corregir. La lógica de la operación, bautizada de volada como trampa del cisne negro, se basó en la ingeniería de vulnerabilidad, un principio que le da prioridad a la manipulación psicológica sobre la intervención física directa. Al objetivo no se le forzaría, sino que se le induciría a un estado de complacencia autodestructiva. El método conceptual partía de la idea de que la soledad y la búsqueda de validación intelectual de Rostova eran vectores de ataque más eficaces que cualquier explosivo o arma de fuego. La operación no buscaba solo la eliminación, buscaba la apropiación de los datos con negación plausible y sin costo diplomático alguno. La elección del lugar fue el primer movimiento quirúrgico. Un hotel de lujo en un estado europeo neutral, como Zúrich, era ideal porque aislaba a Rostova de sus protectores y lo ponía en un ambiente donde su patrón de comportamiento solitario y estresado sería máximo. Lejos de la rigidez de su rutina en casa, y con la presión de la entrega inminente del dossier, su guardia psicológica estaría naturalmente más baja. El ambiente neutral también aseguraba que cualquier investigación posterior sería limitada y superficial, favoreciendo la conclusión de muerte natural de un ejecutivo estresado. El elemento principal de la operación era el activo de seducción, el cisne negro. Esta no era una espía clásica, sino una operadora entrenada para diagnosticar y explotar necesidades emocionales e intelectuales de alto nivel. El objetivo de ella no era solo conseguir contraseñas, sino crear una relación de confianza intensa y acelerada. Ella sería el espejo que Rostova anhelaba, la única persona que parecía entender lo pesado de su dilema moral y su genialidad subestimada. Su misión era crear la intimidad, forjar la conexión, después, usar el afecto como herramienta de desestabilización psicológica. El principio guía era la naturalidad de la caída. La operación se planeó meticulosamente para que el viaje de Rostova terminara en agotamiento emocional y físico. El cisne negro induciría largas pláticas nocturnas y mantendría al objetivo en un estado de vigilia y euforia forzada, minando su juicio lógico. La discreción extrema era vital. La operación debía ser invisible incluso para el equipo de seguridad personal de Rostova, que lo vería interactuando casual con una confidente, y no con un vector operacional. La sensación de vigilancia constante, aunque no se veía explícitamente en la escena, era la base de la preparación. El hotel fue mapeado, las rutinas de Rostova fueron cronometradas, y la presentación del cisne negro fue coreografiada como un encuentro casual de alto nivel, creíble dentro del contexto del hotel.
Los preparativos incluyeron la creación de una identidad de cobertura para el Cisne Negro que resonara con el intelecto de Rostova, asegurando que la conexión fuera rápida y profunda, explotando su necesidad de validación. La metodología culminaba en la administración de un agente inductor de descanso, disfrazado en una bebida relajante. El objetivo final no era solo que durmiera, sino inducir un estado de extrema fatiga y vulnerabilidad biológica. Esta preparación garantizaría que la administración final del agente letal, que imitaría un evento cardíaco o un colapso orgánico, fuera sencilla, rápida, lo más importante, indetectable por un examen preliminar, transformando la eliminación en una muerte por causas naturales, sin rastro alguno de intervención externa en el ambiente inmediato. El cronómetro operacional comenzó su cuenta regresiva silenciosa con la llegada de Rostova al país neutral. El objetivo, agotado por la presión y el viaje, buscó el aislamiento predecible de su suite. En ese periodo, el Cisne Negro ya estaba posicionada, calibrando el ambiente para el abordaje de casualidad, que ocurriría en uno de los espacios comunes del hotel, cuidadosamente coreografiado para parecer un encuentro de intelectuales de paso. El reloj corría, no para la ejecución, sino para la extracción del dossier final, cuyo valor disminuía a cada minuto que la información permanecía solo con Rostova, y no bajo custodia operacional. El encuentro inicial fue un estudio de precisión psicológica. El Cisne Negro usó un tema técnico de nicho, un poco polémico, para enganchar a Rostova. El objetivo era activar su complejo de superioridad intelectual. El objetivo, sintiéndose desafiado, al mismo tiempo, reconocido por una interlocutora de aparente calibre, respondió con la verborrea contenida que su soledad había acumulado. La tensión sutil estaba en la manipulación de la conversación, donde el Cisne Negro cedía terreno solo para reforzar la ilusión de que Rostova había encontrado la validación que tanto buscaba. La intensidad de la relación subió como la espuma en las primeras horas, de forma artificialmente acelerada. Se dieron largas pláticas nocturnas en ambientes discretos del hotel, siempre bajo la pantalla de un interés mutuo por sistemas complejos y dilemas morales. El Cisne Negro actuó como catalizadora de la desilusión de Rostova, animándolo a expresar su frustración con la corrupción y la burocracia de su gobierno. Cada palabra de apoyo era una pequeña dosis de veneno emocional, minando sus defensas lógicas y creando una dependencia psicológica acelerada. La atmósfera de inevitabilidad se hacía más intensa con el titubeo intermitente de Rostova. Estaba cada vez más abierto sobre su conocimiento y su intención de exponer la falla sistémica, pero dudaba en revelar la ubicación exacta del archivo maestro. Esa duda, sin embargo, era combatida por su deseo de impresionar a su nueva confidente. Cada pequeña concesión de información técnica servía para reforzar, en la mente del Cisne Negro, que la operación de desestabilización emocional iba por buen camino, acercando al objetivo al punto de quiebre. Reforzar, en la mente del Cisne Negro, que la operación de desestabilización emocional iba por buen camino, acercando al objetivo al punto de quiebre. Los pequeños detalles de la rutina, aparentemente irrelevantes, eran cruciales. La elección de las bebidas, la hora de las interacciones, la cadencia de la voz del Cisne Negro. Todo estaba cronometrado para maximizar la fatiga del objetivo sin levantar sospechas. La sensación de que el reloj corría flotaba en las conversaciones. Rostova necesitaba entregar su dossier, y el Cisne Negro necesitaba asegurarse de que lo hiciera bajo custodia controlada. El tiempo no era un aliado, sino un limitador rígido para la conclusión de la misión. En un punto crítico de la noche anterior a la entrega, el juicio de Rostova estaba visiblemente comprometido por la cercanía y el agotamiento emocional. Finalmente cedió, terminando la transferencia de parte de los datos a un dispositivo externo, bajo la sutil supervisión del Cisne Negro. La entrega se hizo con el pretexto de compartir lo pesado de la verdad con alguien que entiende, un acto de intimidad forzada que era, en realidad, la rendición final de su seguridad lógica a su necesidad emocional. La misión de extracción de datos estaba cumplida. Solo quedaba la neutralización. La operación ahora entraba en la fase terminal, donde el tiempo restante se dedicaba a la creación del escenario perfecto de negación plausible. La precisión de los movimientos era metódica. No había espacio para improvisar. El Cisne Negro guiaba la conversación hacia un tono de relajación y alivio post-confesión, creando la ilusión de que lo peor había pasado.
El objetivo era mantener a Rostova en un estado de agotamiento inducido, asegurando su inacción a la hora H. En la última interacción programada, el Cisne Negro hizo el movimiento final. Bajo el disfraz de una bebida relajante, le administró el agente inductor de descanso, un sedante barra diagonal hipnótico de acción rápida y discreta. El acto se ejecutó con naturalidad, una gentileza final de una confidente para un hombre agotado. El efecto fue gradual, pero inexorable. El objetivo, sintiendo lo pesado del agotamiento, aceptó el gesto, convencido de que se estaba preparando para el merecido descanso después de una noche de revelaciones. La progresión temporal alcanzó su punto máximo. El objetivo estaba ahora vulnerable, en un estado de sueño inducido. La tensión no venía de la acción, sino de la espera silenciosa. El Cisne Negro aguardaba la confirmación de la inacción total de Rostova, observándolo en un silencio profesional. La única perturbación en el cuarto era la respiración pesada del objetivo y la luz fría de la lapa encendida, que ahora mostraba la pantalla de transferencia de datos terminada. La trampa estaba completa y solo quedaba el cierre inevitable. El reloj interno del Cisne Negro dictaba el ritmo. Observaba la respiración de Rostova hacerse más lenta y profunda, asegurándose de que el sedante hubiera llegado a su pico de acción y que la ventana de tiempo para la intervención fuera segura y sin riesgos de reacción. No había duda ni remordimiento en su mirada, solo la evaluación técnica de una variable operacional. La intimidad forjada horas antes había desaparecido, sustituida por la frialdad calculada de quien ejecuta un protocolo. La escena estaba marcada por el contraste entre la cercanía física y la distancia emocional absoluta. La ejecución fue rápida y precisa, sin show alguno. El Cisne Negro se movió con la economía de movimientos de un cirujano. El agente letal, de acción sutil y diseñado para imitar una falla orgánica, fue administrado de forma discreta. No hubo gritos ni pelea, solo el sonido apagado del aire desplazándose mínimamente en la suite. El objetivo era inducir un evento cardíaco o un colapso fulminante, que encajaría perfecto con el perfil de un hombre de mediana edad bajo estrés extremo y agotamiento. El impacto inmediato de la intervención en el ambiente fue el silencio. No hubo el quiebre dramático de objetos o el desorden común de una acción violenta. El Cisne Negro permaneció inmóvil por un instante, escuchando el ambiente, el ruido constante del aire acondicionado, el aislamiento acústico del cuarto de hotel. Este silencio no era solo la ausencia de sonido, sino la confirmación de la eficacia y la invisibilidad de la operación. El evento, que decidía el destino de información crucial, terminaba en un susurro biológico. Después de confirmar la inercia completa del objetivo, el Cisne Negro comenzó la fase de exfiltración de datos. Se aseguró la custodia total de los archivos de Rostova, garantizando que no quedara ni una copia de su dossier final que pudiera filtrarse. Sus movimientos estaban enfocados en la tarea y no en la emoción del momento. La lab fue cerrada. El portafolio de piel fue inspeccionado. La máxima prioridad era la integridad de la negación plausible y la seguridad de la información. La limpieza mínima de la escena se hizo para asegurar que no quedaran rastros operacionales. La mancha en el cuello, si se notaba después, debía interpretarse como un pequeño incidente físico, como una regurgitación, un detalle menor en el contexto de una muerte por estrés. El Cisne Negro evitó cambiar la postura de Rostova en el sillón, manteniendo la apariencia de un descanso que simplemente se hizo más profundo. Se fue de la suite con la misma discreción con la que entró, usando la tarjeta magnética sin dejar rastro en la recepción. El clímax, entonces, fue lo opuesto al drama. Fue un evento seco, técnico e inevitable. Rostova, en su estado de vulnerabilidad máxima, se volvió la víctima de su propia necesidad de ser validado, y el acto final fue menos un asesinato y más la conclusión de un protocolo de ingeniería psicológica. El impacto emocional, para el observador, radicaba en la frialdad de la simpleza. La vida de un hombre de alto valor estratégico cesó en un cuarto impersonal, y el mundo de afuera se quedó sin enterarse de su ruptura. En las horas que siguieron a la partida del Cisne Negro, el ambiente del hotel absorbió el evento con indiferencia. La suite se quedó en silencio, solo con el zumbido del aire acondicionado y la luz de la lapa encendida, testigos de la quietud final de Rostova. El hallazgo del cuerpo ocurriría a la mañana siguiente, de forma discreta,
chance por un miembro del equipo de limpieza o porque el objetivo no llegaba a una cita agendada. La reacción inmediata sería la confusión controlada de un lugar de alta categoría lidiando con una emergencia de salud. No habría alboroto. La discreción era la prioridad del hotel, por ende, de la operación. La normalidad regresó rápido. Los pasillos siguieron siendo recorridos por ejecutivos apurados. La rutina del desayuno siguió su curso sin cambios. La ausencia de Rostova solo la notaría un círculo pequeño. El equipo de seguridad del hotel actuaría de forma protocolaria, llamando a las autoridades locales y a los servicios médicos, que rápidamente señalarían el estrés y el agotamiento como factores probables. El evento encajaría en la categoría de muerte natural en viaje de negocios, una estadística banal dentro de la alta gerencia global. El mundo exterior siguió girando. El delicado equilibrio geopolítico que Rostova amenazaba continuó estable, sellado por el silencio biológico impuesto. El objetivo final de la operación se había logrado. El riesgo de filtración fue neutralizado, y la verdad sobre la falla sistémica permaneció bajo custodia. El cuerpo, el portafolio y la lap eran ahora piezas de un rompecabezas que se armaría con una conclusión ya establecida, asegurando que el evento se descartara como un incidente aislado, sin conexión alguna con la guerra de inteligencia en curso. La noticia de la muerte súbita del Dr. Emil Rostova fue recibida oficialmente con la discreta formalidad esperada. El país de origen de Rostova emitió una nota de pésame, lamentando la pérdida de un brillante, pero notoriamente sobrecargado, científico, reforzando públicamente la tesis de muerte natural causada por agotamiento. La negación era el primer paso para la contención. Institucionalmente, la pérdida de un técnico de su calibre se clasificó como un revés, pero la narrativa oficial se enfocó en la necesidad de preservar el legado de su trabajo, mientras se aseguraba la custodia de todos sus archivos restantes. Las investigaciones locales, llevadas a cabo en Zúrich, fueron superficiales, como se esperaba. Los reportes preliminares apuntaron rápidamente al agotamiento y al historial de estrés, aceptando la tesis de falla orgánica. El ambiente de hotel, limpio y sin señales de pelea, no presentaba indicios de intervención externa para un ojo no entrenado en operaciones clandestinas. La mancha en el cuello, si se notó, se catalogó como un detalle menor. Las autoridades suizas, reacias a complicaciones diplomáticas, cerraron el caso rápido, sellando el evento como una tragedia personal. A nivel institucional, la inteligencia del país de Rostova experimentó una frustración interna significativa. Aunque aliviada por abortar la filtración del dossier, la liderazgo reconoció tácitamente la sofisticación de la operación que explotó la vulnerabilidad psicológica del objetivo. Ese silencio sobre la causa real de la muerte era, paradójicamente, la prueba del poder de la acción de la agencia contraria. El hecho de que la neutralización ocurriera en suelo neutral, sin dejar rastros probables, era un respaldo a la metodología de la ingeniería de vulnerabilidad. En foros ultrasecretos de la inteligencia occidental, la conclusión del caso Rostova fue celebrada como un éxito de contrainformación. El objetivo no era solo eliminar la filtración, sino establecer un nuevo estándar de neutralización de alto valor. La operación demostró que el arma más eficaz contra un activo inteligente es la manipulación de su carencia emocional, creando un colapso autoimpuesto. El silencio institucional global era la prueba de la invisibilidad de la acción. Oficialmente, todos los datos que Rostova había intentado filtrar, o que ya se habían publicado de forma cifrada, fueron declarados como especulación desinformada o datos falsificados por un individuo inestable. Esta campaña de desprestigio posmuerte era crucial para preservar la imagen de invulnerabilidad del sistema. Las agencias de inteligencia del país de Rostova hicieron un esfuerzo concentrado para revertir la narrativa, asegurando que la credibilidad del científico fuera destruida junto con su vida, borrando cualquier eco de su verdad. La consecuencia más duradera fue el silencio institucional. El caso Rostova, aunque resuelto, dejó claro que la verdad completa no sería pública. El incidente sirvió como un aviso interno, silencioso y eficaz, sobre los riesgos de vulnerabilidad psicológica en la alta jerarquía técnica. El sistema se había corregido, y el precio de esa corrección fue la vida de un hombre y la custodia permanente de una información peligrosa. El mundo siguió adelante, convencido de la muerte natural del científico estresado. El caso Rostova se cierra no como una tragedia individual,
sino como un estudio de casos sobre cómo funciona el poder invisible en la era de la información. Demuestra que la guerra moderna no prioriza el enfrentamiento militar abierto, sino el dominio de la ingeniería psicológica. La neutralización de un individuo de alto valor puede lograrse no a través de un ataque físico directo, sino por la explotación sistemática y metódica de sus necesidades humanas más básicas, transformando el deseo de conexión en un vector operacional letal. Esta historia revela el mecanismo por el cual sistemas de inteligencia de alta sofisticación operan fuera del alcance del público. No solo identifican fallas de seguridad técnica, sino que invierten en la ingeniería de fallas morales y emocionales. El Cisne Negro fue la personificación de un algoritmo. Calculó la vulnerabilidad de Rostova, capitalizó su soledad y usó la intimidad como una herramienta para desarmar la última línea de defensa intelectual del objetivo, asegurando que la caída fuera la consecuencia lógica y terminal de su propia carencia. La reflexión estructural que surge es sobre la naturaleza del control. La estabilidad geopolítica, en ciertos casos, se mantiene por un ciclo de silencio y negación. El sacrificio de Rostova no fue solo para evitar una filtración, sino para reconfirmar que la credibilidad de un sistema es más importante que la verdad sobre su vulnerabilidad. El poder, a este nivel, es la capacidad de lograr que la muerte de un científico en un cuarto de hotel sea aceptada como un evento orgánico, borrando cualquier rastro de intención o intervención. El caso Rostova establece un precedente sombrío sobre la eficacia de la trampa de vulnerabilidad. Prueba que la mayor fragilidad de un hombre no reside en sus secretos de Estado, que pueden ser protegidos por encriptación y protocolos, sino en su mundo interior. La necesidad de ser visto, reconocido o amado es la puerta de entrada más segura para la manipulación, una falla sistémica inherente a la condición humana que las agencias de inteligencia transforman en ventaja operacional. El malestar silencioso que queda es la incertidumbre sobre la verdad. Los reportes oficiales concluyeron la muerte natural, pero las consecuencias indirectas, el retroceso de la amenaza de filtración y el silencio institucional de la nación de Rostova, apuntan a una realidad mucho más compleja y planeada. Esa disparidad entre la narrativa pública y el hecho operacional es el legado de la operación. Ciertas historias desaparecen sin respuestas porque la revelación completa sería más disruptiva para el orden global que la mentira conveniente. El ciclo se completa. Un hombre intentó exponer una falla, y el sistema demostró su capacidad de callarlo con tal precisión que su caída se volvió indistinguible de un destino autoimpuesto. La operación Cisne Negro reitera que, en el juego geopolítico de alto riesgo, las máquinas de poder siguen operando, invisibles, corrigiendo sus errores con una frialdad burocrática. Y la verdadera amenaza no es quien filtra, sino el saber que tales operaciones pasan sin eco ni juicio. Historias como esta no son aisladas. Se repiten en diferentes lugares y contextos, y el canal seguirá explorando estos episodios cada vez que salgan a la luz.